Muy bien, estimados participantes. Eh, Les doy una cálida bienvenida a Beloyer. Soy Amileta Mayo y hoy tengo el placer de presentarles una sesión más del curso de responsabilidad médica con el tema la prueba y el estándar de la diligencia médica que será desarrollado por la doctora Jessie Rodríguez, quien es abogada egresada de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Fue becada por la Organización de Estados Americanos, OEA, para estudiar su posgrado en la Universidad de Cádiz de España. Cuenta con una segunda especialidad en Derecho Procesal por la misma Casa de Estudios y con maestría en Derecho Procesal en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente viene cursando la maestría de Derecho de Daños en la Universidad de Girona, España, y es socia principal en el estudio Acurio Rodríguez y Abogados Asociados. Muy bien, estimados participantes que nos acompañan a través de la plataforma de Zoom y de las redes en transmisión en vivo, les recuerdo que pueden realizar sus preguntas durante la sesión y la doctora responderá como mejor disponga. Muchísimas gracias. Buenas noches con todos. Deme un minutito que voy a hacer la proyección de pantalla e iniciamos. Estimada doctora, ya tiene acceso. Ya, listo, gracias. Dame un minutito. Estimada doctora. Hola, ¿qué tal? Sí, estoy intentando proyectar. No sé por qué no sirve. Ya tienen Voy a acceso. intentar, voy a intentar desde la otra máquina. Tal vez es por eso. Eh, Dame un segundo. Voy a entrar desde otra. de acuerdo. Ya, a ver, ya entré. Ya. ¿Se puede ver? Sí, doctora. Ya, perfecto. Voy a compartir mi imagen también para que podamos avanzar de una vez y no interrumpir al siguiente ponente. Listo. Ya, entonces, ya para poder iniciar de una vez, ya. Buenas noches con todos nuevamente. Les saluda la abogada Jessie Vergara. Jessie Vergara Rodríguez. Les hablo básicamente de un tema muy importante que es el tema del deber de diligencia profesional y es un tema que no está sumamente desarrollado en el país, y que es importante que por eso resaltemos este tema y lo investigamos a profundidad. Son muy pocos libros que he encontrado en Perú a nivel de responsabilidad médica. Es por eso que desde hace ya un buen tiempo vengo investigando el tema y he realizado diversas investigaciones en el mismo. Como menciono, son muy pocas las publicaciones realmente profundas y que llegan a enfocar bien este tema. Y es así que mi experiencia me ha llevado a delimitarlo en la breve exposición que les voy a exponer y que espero que de verdad sea de su completo agrado la forma en que vamos a desarrollar el trabajo el día de hoy. Porque tenemos un espacio muy corto, va a ser la exposición muy puntual de los temas más importantes y si quedara alguna duda, no hay problema, y si no alcanzara el tiempo, también no hay ningún problema, pueden escribirme al correo que les voy a mencionar ya al final. Y de esa forma también ustedes pueden comunicarse conmigo, con cualquier parte de mi equipo, para poder mejorar o ampliar cualquier duda que vaya a surgir durante la exposición. Ahora, esto lo menciono porque yo sé que este es un tema muy amplio que causa muchas dudas y que lleva a una investigación, como digo, que a mí personalmente hasta la fecha me sigue tomando bastante tiempo y años de trabajo.
¿Ya? Entonces, para poder avanzar, quiero comentarles que la exposición está centrada. Y las preguntas que vayan a hacer las pueden ir poniendo por el chat y al final voy a guardar un espacio para poder responderlas muy puntualmente. Em, Ahora, de lo que quería hablar con ustedes era del tema del deber de diligencia profesional, que es un tema muy específico de la responsabilidad médica, pero principalmente, ¿qué es lo que se debate cuando hay una responsabilidad médica? Si hay pruebas de el cumplimiento de este deber de diligencia o si es que no las hay. ¿Y cómo es que se prueba este deber de diligencia profesional? Eso también es muy importante. Entonces, sobre esto es lo que se ha hecho el estudio y el avance correspondiente y sobre esto es lo que se va a dedicar la exposición del día de hoy. Entonces, quiero iniciar con un tema que ya conocemos todos, que aquel que ha leído un poco sobre responsabilidad médica sabe perfectamente que existen dos tipos de obligaciones. Hay obligaciones de medios, obligaciones de resultado. Las obligaciones de medios son evidentemente aquellas que no son garantizadas en su totalidad, sin embargo, existen otras que sí son garantizadas en tu totalidad. Cuando se trata de responsabilidad médica, se trata de obligaciones de medios, obligaciones de resultado. Evidentemente, en su mayoría de casos, y van a entender ahora por qué digo mayoría de casos, se trata de responsabilidad únicamente de medios y no de resultados. ¿Por qué? Porque precisamente está detrás normalmente un azar terapéutico que puede darse algún caso, alguna situación que finalmente no lleva a un resultado. Nosotros también como abogados, cuando ejercemos un patrocinio, pasa exactamente lo mismo. Ejercemos una obligación netamente de medios. No podemos ir y ofrecerle al cliente que vamos a resolver su caso y que va a llevar a un resultado que es netamente el ganador. No es así porque no podemos brindarle esa seguridad al 100%. Siempre hacemos un máximo esfuerzo, cumplimos un deber de diligencia, pero no significa que vayamos a ganar necesariamente el caso. Lo mismo pasa cuando se trata de un profesional médico. Ellos hacen o deberían de hacer su máximo esfuerzo, cumplir con cada uno de los deberes de diligencia que les obliga su profesión y de esa forma cumplir con ese estándar y ejercer esta obligación de medios, pero no pueden garantizar al 100% de resultado. Lo- mm, entonces, eso es en general. Ahora, yo quiero hablarles de que esto evidentemente tiene una trascendencia histórica. El- el- esta definición de obligaciones de medios, obligaciones de resultados, viene desde el derecho francés. Tradicionalmente, eso está investigado más o menos en 1936, 1990, cuando se empezó a investigar sobre ese tema. Y para no abrumarlos con temas de historia, el- acá lo importante es que en su momento en Francia lo que se debatió fue si esto correspondía a una obligación de medios o una obligación de resultados, generando que a la larga, ya recién en el año 2000, la Corte de Casación francesa define que aquí lo que se trataba era netamente de una obligación de medios, que es como lo conocemos a la fecha, ¿no? Entonces, esto pasó en Francia con una consolidación de un régimen unificado de responsabilidad por culpa. Y es por eso de que a la fecha podemos hablar de esta situación de obligaciones de medios. Sin embargo, existen dos excepciones, y por eso les dije que en la mayoría de casos, la obligación de los médicos es una obligación netamente de medios. Las excepciones son dos. La primera de ellas es cuando estos daños, y les estoy hablando ahorita de cómo funciona en Francia, porque acá en el país pues tiene una mecánica diferente, pero que es importante que ustedes conozcan la teoría general para que luego vean y cuando profundicen un poco más sepan cómo comparar aquí. Entonces, ahí hay dos excepciones en Francia, como les comentaba. Una es la responsabilidad causada por productos defectuosos, como por ejemplo medicamentos, cosméticos, vacunas, anticonceptivos o instrumental médico. Todo ello finalmente lleva a que hay una responsabilidad llega a ser objetiva. Eso es una situación netamente excepcional. Y la segunda, y lo cual no sucede aquí tampoco en el país, se trata de cuando hay enfermedades nosocomiales. Estas enfermedades nosocomiales generan y hacen
de que en realidad las instituciones sanitarias que nosotros conocemos como hospitales o clínicas, finalmente sean quienes respondan con esta responsabilidad objetiva que corresponde ante una negligencia médica. Entonces, pero eso sí como funciona en Francia. Ahora, en España también se hizo esta situación similar que surgió una excepción, pero la excepción fue por otro lado. Y por eso se los comento por país y hago la distinción, porque es importante también que ustedes conozcan cómo es que funciona en otros lados. Ahora, respecto de esta excepción que les estoy comentando, no solamente va y toca el tema de los productos defectuosos o también de las infecciones nosocomiales que ya les he mencionado, sino que da una obligación de resultado también, excepcionalmente, cuando el resultado ha sido pactado o ha sido garantizado. Hubo un caso en el cual hubo una publicidad en la cual te garantizaba el 100% de que esto pasó en una operación quirúrgica de cirugía estética, en la cual se garantizaba que la persona iba a quedar al 100 de 100, o sea, sumamente perfecta. Y eso finalmente no se dio, no estaba satisfecha la persona que hizo la intervención, entonces no se garantizó el resultado. Pero aquí el médico sí había ofrecido garantizar un resultado, lo cual no se dio como indico y finalmente llevó a que haya una responsabilidad por resultado también. Entonces, ya pasando a los otros temas para poder avanzar, porque como le digo, este tema es sumamente amplio y hay mucho por investigar en cada punto. Quiero hablar de la responsabilidad extracontractual de los profesionales sanitarios. Para esto es importante que recordemos que existen presupuestos para poder establecer la responsabilidad extracontractual, que sucede pues en los países o también la responsabilidad contractual, porque debemos de recordar y tener en claro que cuando uno ve estos temas de responsabilidad médica, puede haber ambos, puede haber responsabilidad contractual y responsabilidad extracontractual. Ahora, en el caso de ambos, existen presupuestos. Estos presupuestos generales son cuatro, como menciono. El primero de ellos es el daño, el segundo es la culpa o negligencia profesional, el siguiente es la relación de causalidad que se debe establecer entre la conducta negligente y el daño, y el último es el plazo de ejercicio de acción. Entonces, para teniendo en consideración eso, dentro de daño debemos tener en cuenta dos temas. Uno es el interés jurídico lesionado, que puede ser la vida, puede ser la integridad, esta puede ser física o psicológica. Y otro derecho fundamental que se puede haber lesionado. Esto es netamente interés jurídico lesionado. Y hay otros perjuicios que también son indemnizables, como por ejemplo los perjuicios patrimoniales, como gastos que se ha ejercido en el médico, o medicinas, o pérdida de ingresos por estar en mal de salud, evidentemente, o hay perjuicios extrapatrimoniales, como normalmente se conoce el daño moral, o una pérdida de calidad de vida también. Y el segundo punto respecto de la culpa, hay dos temas también que son importantes a tratar. Y aquí está justo el tema que nos interesa para la ponencia de hoy, que es el estándar de diligencia profesional. Y esto como culpa, sería como culpa cuando hay una infracción a la lex artis. ¿Ya? Ahora, existe también el otro tema que es la prueba de la culpa o, em, o también se dan los problemas en la prueba, ¿no? Que normalmente la prueba, en estos casos de responsabilidad por negligencia médica, lo que sucede es que recae obviamente en el demandante. Pero vamos a ver que no necesariamente es así, que existen algunas otras excepciones, como por ejemplo la inversión de carga de la prueba, que suele ser muy, muy excepcional, o también hay otro, el deberes probatorios también. Entonces, es importante que también sepamos ello respecto de la prueba, que finalmente es el punto central de esta exposición. Ahora, para esto, evidentemente, para hablar de temas de prueba, tenemos que establecer una relación de causalidad entre la conducta negligente y también el daño que se ha generado. Para esto se hace un doble análisis. El doble análisis está basado en la causalidad de hecho y que está referida a la condición sine qua non y la causalidad jurídica.
que también es necesario establecer para ver si se llega o no a establecer una imputación objetiva. Estamos hablando entonces del alcance del daño, si llega a ser indemnizable o es que no llega a ser indemnizable. Para eso se tiene que analizar evidentemente la situación en concreto. Ahora, esto puede generar problemas como por ejemplo incertidumbre causal, que no se sabe qué es lo que ha generado, o puede generar algunos otros problemas causales también, que vamos a ver en adelante, ¿no? Ahora, el plazo del ejercicio de acción, solo como comentario, en España es solamente 1 año y en Perú va a depender si es extra contractual, que es una situación muy sumamente excepcional, que es solamente 2 años, y la que normalmente sucede y que pasa con los hospitales y con las clínicas también a la que uno va a hacerse una cirugía, que es el plazo de 10 años. Es decir, si hace 10 años han tenido una lesión efectuada en un hospital, van a poder seguir ejerciendo su derecho de acción hasta la fecha. O sea, por ejemplo, si algo ha pasado en el 2014, pueden reclamarlo todavía hasta este año, porque es netamente responsabilidad contractual. Y el contrato evidentemente se plasma y se basa y tienes como tu principal sustento el consentimiento. Ahora, para esto hay otro segundo punto que es importante tratar, que habla de la culpa o la negligencia profesional, ya especificándonos un poquito más y centrándonos un poquito más en el tema, ¿no? Ahora, sobre este tema de la culpa profesional, es necesario que tengamos en consideración precisamente el estándar de diligencia. Esto tenemos que determinar qué cosa es exigible al profesional sanitario. Y esto se tiene que hacer conforme a la Lex Artis, que no es solamente exigible qué cosa haría un buen ser humano, sino qué es lo que haría este profesional que se supone que ha estudiado precisamente para este tipo de situaciones, ¿no? Ahora, definiciones de la Lex Artis puede haber un montón. Una de las que me parece más completa se dio en una sentencia civil en la cual señala que la Lex Artis entiende un conjunto de conocimientos. Estos conocimientos pueden ser también técnicas, habilidades que son aplicables a un sector concreto de la actividad humana, que en este caso puede ser la medicina, a nivel de los urólogos, a nivel de los traumatólogos. Hay una especialidad para un sector en específico. Y este estándar sirve como criterio para determinar si ha habido o no mala praxis. Entonces, en función a ello, es importante que cuando un sujeto, que en este caso sería un médico, es especialista en un tema, se entiende que se encuentra sujeto a este nivel de diligencia profesional que debe de tener en cuenta las reglas de actuación conforme lo establece su propio estándar de diligencia, porque tiene ahí una lex artis que respalda su actuar, ¿no? Ahora, si ha cumplido o no ha cumplido con ese estándar, es lo que lleva a determinar si ha habido o no ha habido negligencia profesional. Es así de simple. Si ha cumplido el estándar, evidentemente no va a haber negligencia. Si no lo ha cumplido y ha ido en contra de todas las normas que establecen cómo debió ser su actuar, evidentemente va a haber una negligencia profesional. Entonces, en simple, ¿para qué sirve la Lex Artis? Para un parámetro de referencia. Punto. No hay más. Entonces, ahí es importante que se tenga en consideración cada uno de los puntos de esa definición que les he comentado. Y para esto es importante también que sepan que este parámetro de referencia también sirve netamente para un sector de una especialidad en específico. No se le puede exigir, por ejemplo, a un odontólogo que haga pues una cirugía de cerebro y que cumpla ese estándar de diligencia. Se supone que un odontólogo no puede hacer una cirugía de cerebro. Entonces ahí se tiene que diferenciar de acuerdo a las especialidades, ¿no? Entonces se tiene que ver eso como un tema también muy concreto y muy puntual. Aquí surge un tema muy bonito de el estándar dinámico, le llaman, ¿ya? Y esto es un tema a investigar en lo que se puede hablar por lo menos 1 hora, que es el estándar que te hace una variación de profesional especializado en, por ejemplo, en traumatología y otro profesional también especializado en traumatología. ¿Qué pasa si este tiene 20 años de experiencia, se supone que ha tenido una trayectoria muchísimo más larga? Este es nuevito, acaba de ingresar y bueno, pues no, recién ha tenido un par de operaciones.
¿Se le puede exigir el mismo nivel de diligencia a este sujeto y a este sujeto? No lo sabemos, es algo que tenemos que investigar. O sea, desde mi perspectiva, debe haber un estándar de diligencia mínimo en ambos. Ahora, ¿qué pasa cuando un profesional tiene años de experiencia? Se supone que tiene una mejor capacidad para hacer frente a los problemas médicos que este sujeto de acá. Entonces, desde mi perspectiva y desde mi análisis, a este sujeto sí se le debería exigir un nivel de diligencia muchísimo mayor que a cualquier un profesional medio. ¿Por qué? Porque tiene experiencia. Entonces, pero esto no es una postura, como digo, compartida por todos. Es una postura personal que se refuerza por un fuerte sector de la doctrina europea, pero que no es que esté establecido hasta la fecha en algún lugar. Pero sí hay un estándar que cumplir. Eso sí está establecido acá en Perú. Entonces, eso es algo que se debe de saber también ya si alguien quiere investigar un poquito más del tema, ¿no? Ahora, características del estándar de diligencia, tiene que ser un estándar netamente objetivo. Este estándar de diligencia tiene que, no necesariamente tiene que ser subjetivo, no, en ningún momento tiene que ser subjetivo ni tampoco individualizado, es lo que dicen alguna de otras posturas, que como le digo, aquí hay este enfrentamiento, pero lo que sí es que aparte de objetivo, tiene que haber sido establecido por expertos médicos. Estos expertos son colegas que establecen cómo es que debe funcionar en cada situación en concreto. Para esto hay, evidentemente, manuales, hay formas de normas técnicas de atención al usuario que son especializadas para cada tema en específico. Por ejemplo, ¿qué pasa si se encuentra un quiste en un riñón de una persona que ya es, que tiene más allá de 70 años? El tratamiento es totalmente diferente de una persona que tiene 50 años. Si van a hacer una intervención, qué nivel tiene que tener el hospital o la clínica que donde se va a hacer la intervención? Porque es una operación, una intervención compleja. ¿Qué pasa si también por la edad de la persona es exactamente lo mismo? No, no es exactamente lo mismo. Entonces, todo esto se establece en manuales, que uno tiene que buscar e identificar para cada caso en concreto. Entonces, y estos manuales evidentemente son creados por expertos médicos, que no solamente son acá en Perú, porque la medicina es aplicable a nivel del mundial. Entonces, para esto también se sigue parámetros internacionales de medicina, evidentemente, ¿no? Entonces, las fuentes no solamente son normas jurídicas, sino también pues todas las leyes específicas que aplican a ese sector en específico. Y estos son también, evidentemente, normativa internacional. A eso se suma, evidentemente, el código de ética profesional que tienen los médicos, que es, por ejemplo, no abandonar a los pacientes. Algo tan puntual y tan claro como eso, de que acabas de hacer una operación quirúrgica y no puedes agarrar y abandonarlo. Abandonarlo a la suerte cuando ha salido, por ejemplo, mal una intervención quirúrgica o no ha salido como les esperaba y abandonar al paciente, eso es algo que tampoco no se puede hacer. Es parte también del deber de diligencia. Entonces, eso es algo que se tiene también que tener en consideración. Ahora, esto habla netamente de la Lex Artis, habla de qué medios, qué métodos, te cuenta específicamente todo. Obviamente yo no voy a detallar cómo sucede en cada una de las situaciones porque, como indico, tenemos muy poco tiempo y hay mucho por explorar en estos temas. Entonces, vamos directamente a la culpa. La culpa de la prueba de la culpa o la negligencia profesional. Primero, ¿qué se hace? Lo primero es aplicar la regla general. ¿Quién tiene la carga de la prueba? Normalmente, pues la tiene el demandante. El demandante, como en cualquier otro proceso judicial, es el quien tiene que probar que el médico ha cometido una negligencia médica. Pero ¿qué pasa si no le entregan la historia clínica? ¿Qué pasa si es que en realidad evidentemente no tiene los conocimientos para poder probar? ¿Qué necesita? Pruebas accesorias. Estas pruebas accesorias evidentemente no solamente son las pruebas de oficio, como el peritaje de oficio que seguramente se va a dar, sino tampoco no es el peritaje de parte ofrecido tanto por el demandante como también puede haber sido ofrecido por el demandado, sino hay otras formas de probar. Y otra forma es, uno, la inversión de la carga de la prueba, que ha sido muy cuestionado por ser inconstitucional muchas veces, pero que también puede ayudar a este tipo de situaciones excepcionalmente.
Pero hay una situación que no llega a ser inconstitucional y que sí respalda y que sí permite que el demandante pueda obtener las pruebas que no está pudiendo obtener precisamente porque el demandado se rehúsa a otorgar esas pruebas, como por ejemplo cuando los hospitales o los médicos se rehúsan a entregar las historias clínicas. ¿Qué es lo que se puede hacer? En esta situación existe el deber de probar. Es un deber probatorio que lo puede establecer el juez y que no significa invertir la carga de la prueba, es totalmente distinto. No te invierto la carga de la prueba. Lo que yo hago es agarrar y darte a ti el deber de probar que una situación ha sido resuelta de determinada o de otra determinada manera, y en caso de que no lo hagas, te otorgo una sanción. La sanción no va a ser necesariamente que pierdas el proceso, como muchas veces puede pasar en el caso de la carga de la prueba. Puede ser otra sanción distinta, puede ser una sanción procesal, puede ser una sanción económica, puede ser alguna otra sanción que lo va a tener que determinar el juez en el caso concreto. Pero hablando del deber de probar, es una salida también para probar la culpa o la negligencia profesional también del médico. Entonces, es importante que también lo tengan en consideración. Ahora, existe otra situación en la que sí es importante comentarles, ahí sí un poquito más de forma detallada, que hay otros mecanismos para flexibilizar esta situación de la carga de la prueba. Y ahí les comento un poco que hay una presunción judicial de culpa. Ya, por ejemplo, esa es una teoría que es muy aplicada y muy reconocida, se llama la teoría del daño desproporcionado. Quienes han leído un poquito más de responsabilidad civil me van a entender muy rápidamente, que habla del res ipsa loquitur, que es prueba por apariencia, y esto se da cuando el daño sufrido por la víctima es totalmente desproporcionado en comparación con lo que sucede habitualmente en otra situación similar. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo entro a una cirugía, me intervienen y he entrado para una intervención de apendicitis, por ejemplo, ¿no? Y de la nada salgo con derrame cerebral? Es totalmente desproporcionado. Va totalmente en contra de lo que normalmente sucede en una intervención quirúrgica. Entonces, eso es algo que se tiene que evaluar, que se evalúa y que se determina si aplica o no esta doctrina del daño desproporcionado. Aquí la doctrina es sumamente clara cuando menciona, por ejemplo, cuando el daño sufrido por esta víctima es totalmente desproporcionado en comparación con lo que se resulta habitualmente según las reglas de la experiencia, en ese tipo de intervención, obviamente, el tribunal, es decir, el juzgado, puede presumir que el profesional sanitario, que en este caso sería el médico, ha actuado de forma negligente. Entonces, ahí, por ejemplo, habría una presunción que se puede tomar evidentemente para demostrar y aligerar también la carga de la prueba al demandante. Ahora, para poder aplicar esta doctrina del daño desproporcionado, es necesario tres cosas. El número uno es que hay una desproporción en el daño para que sirva de indicio de negligencia. No es que prueba la negligencia, pero te da un indicio de que efectivamente ha habido una negligencia médica. Entonces, para esto se tiene que ver que el daño normalmente no se produzca en ese tipo de situaciones, salvo que haya habido una negligencia médica. Entonces, ahí está un primer indicio, una primera razón, un primer requisito para aplicar esta teoría del daño desproporcionado. Un segundo punto es que el daño se ha originado por una conducta que está netamente y únicamente en la esfera de control del demandado, es decir, del médico o del hospital también. Entonces, en este caso, puede que inclusive ni siquiera se conozca cuál ha sido el detalle exacto de lo que ha sucedido, pero es importante que se sepa que en realidad esto ha sido parte de la esfera de control. Por ejemplo, si yo he entrado bien a cirugía, he entrado bien a sala de operaciones y he salido pésimamente mal con derrame cerebral o muerta inclusive, hay un indicio de que ¿dónde se ha producido el daño? En cirugía. Está clarísimo. Entonces, eso también es algo que se tiene que ver como requisito.
Y un tercer y último requisito es que en realidad se tiene que descartar por completo que el daño haya sido generado por la propia víctima, ¿no? O en todo caso de un tercero ajeno. Cuando se trata pues de una cirugía, no cabe duda, ¿no? Que evidentemente ha tenido que ser dentro del quirófano. Entonces, em, esto de aquí, evidentemente, si es que hay medios probatorios que lo sustenten, puede ser refutado por el demandado, pero para esto evidentemente va a tener que demostrar cómo es que el daño se habría generado fuera de cirugía, lo cual es prácticamente imposible. Entonces, esto es muy bueno para un demandante, por ejemplo, ¿no? Para un demandante que tiene dificultad en la probanza, la teoría del daño desproporcionado sirve muchísimo en este tipo de situaciones, ¿no? Y bueno, sobre esto también es importante que sepamos, como les había comentado, el tema de la disponibilidad y facilidad probatoria de una de las partes, ¿no? Que en este caso, quien tiene que probar, como les indiqué, es el demandante, entonces es sobre él quien recae la carga probatoria y para aligerar también este punto existe otra situación, ¿ya? Que es que el juez sea quien requiera, como les indiqué hace un momento, la prueba que no está a la cual no está teniendo acceso el demandante, como por ejemplo la historia clínica. Muchos hospitales, clínicas se niegan a entregar la historia clínica y el demandante no tiene de otra que demandar sin la historia clínica. Entonces, al tener que hacerlo, ¿qué genera? Que el juez tenga que agarrar y solicitar esa prueba al hospital o a la clínica porque ya al demandante no le han hecho caso en su momento, ¿no? Entonces, aquí lo que se trata en esta segunda teoría es de dar una mayor facilidad probatoria a quien no la está teniendo y a quien quiere probar un hecho y tiene esa carga de probar, como en este caso sucede pues con el demandante, ¿no? Entonces, para eso es importante. Y ahora, para avanzar con el tema del nexo causal y ya ir cerrando para darles espacio también para que puedan hacer las preguntas, quiero hablar del tema de la relación de causalidad, sobre el nexo causal específicamente. El nexo causal en estos casos de ámbito de responsabilidad médico-sanitaria es necesario que se tenga en cuenta dos aspectos. Como les mencioné en un inicio, aquí está la causalidad de hecho y también está la causalidad jurídica o imputación objetiva. Y para esto, evidentemente, en cada uno de ellos hay que tener en cuenta varios criterios, ¿no? El primer criterio en la causalidad de hecho es ver la condición sine qua non. Entonces, ello lleva a que la conducta del médico en realidad sea causa de resultado si es que uno hace una supresión mental y desaparece el efecto dañoso. Por ejemplo, si es que yo nunca me hubiese intervenido quirúrgicamente, yo no hubiera tenido ninguna lesión médica. Evidentemente, eso hace la causalidad de hecho y a eso es lo que lleva y apunta la condición sine qua non, condición sin la cual yo no hubiera tenido el daño. Ok, si yo no me hubiese intervenido quirúrgicamente, yo no hubiera tenido el daño. Por lo tanto, sí se cumple con esa condición sine qua non, ¿no? Entonces, un primer punto es la causalidad de hecho. Un segundo punto que uno tiene que evaluar es si existe o no una causalidad jurídica o una imputación. Y para eso se siguen tres criterios. El primero de ellos es la causalidad adecuada, que refiere sobre que el daño es consecuencia normal y previsible de la conducta, como por ejemplo, en este caso, quien ha generado un daño por un riesgo médico, tendría que ser pues evidentemente por el médico, pero para esto se tiene que seguir precisamente lo que les mencioné hace rato, la lex artis, porque para ver si el médico ha cumplido o no el estándar de diligencia profesional que le corresponde. Ahora, también se tiene que evaluar si esto es riesgo general de la vida o hay un incremento del riesgo. Entonces, porque para esto se tiene que tener en cuenta de que en realidad, si por ejemplo, producto de la propia enfermedad, esta persona iba a derivar en un derrame cerebral, es producto de, por ejemplo, de una situación de cáncer, una persona iba a derivar en derrame cerebral, la respuesta es que no, uno no lleva al otro. Entonces, al tener en cuenta eso de que no hay nexo entre lo que hubiese sucedido y lo que sucedió realmente,
que se evidencia que hay una intervención de un tercero. Tercero que ha intervenido y que muestra que en realidad no es un riesgo general de la vida como se estaría evidenciando en este caso, ¿no? Entonces, a menos de que, por ejemplo, sería algo totalmente distinto de que una persona que estaba pues con tuberculosis, que estaba, se sentía muy mal, estaba ya en sus últimos momentos de vida, entró por emergencia, estuvo un tiempo para que lo atiendan, no lo atendían porque estaban con otras emergencias y a los 10 minutos falleció. Era parte de riesgo general de la vida, es algo que tienen que evaluar y determinar, ¿no? ¿Por qué? Porque murió precisamente porque llegó agonizando al hospital. Entonces, eso es una situación en la que se va a tener que determinar si su fallecimiento fue producto netamente de su enfermedad como muestra y si la falta de atención llevó o no llevó a que finalmente fallezca. Entonces, ¿eso es parte del riesgo general de la vida o es parte de una negligencia médica por falta de atención? Eso se tiene que determinar en cada caso concreto. Y el último habla de la prohibición de regreso. La prohibición de regreso respecto del nexo causal es una interferencia que se da en el curso causal que ha sido iniciado por un agente que ha cometido la conducta negligente, que en este caso sería un médico, y evidentemente hay una situación específica en la cual no podría regresar en contra de él, pero esto es una situación muy, pero muy excepcional. Y es únicamente cuando, por ejemplo, ha habido un tercero que interviene cuando se está dando una negligencia médica, lo cual muchas veces en los casos no sucede. Esto es algo que de verdad es sumamente excepcional. ¿No? Ahora, finalmente, ya como dije, para concluir, sobre este tema de la prueba de nexo causal, se deben tener en consideración no solamente el régimen general que es el demandante tiene que probar, sino también las presunciones, como les dije, presunciones judiciales, el deber de probar, no solamente la inversión de la carga de la prueba, la facilidad probatoria o disponibilidad probatoria también que le llaman, y finalmente, de que en realidad existe también la posibilidad de que haya una causa desconocida, por ejemplo, que haya efectuado un daño, ¿no? Pero esto solamente se da en situaciones en las que no se sabe qué es lo que ha causado el daño, ¿no? Pero hay situaciones muy claras de negligencia médica, como normalmente en intervenciones quirúrgicas, en la que se sabe perfectamente que ha causado un daño, ¿no? Un derrame cerebral, por ejemplo, no se puede, la única forma de causarlo es cuando ha habido una insuficiencia de sangre. Y eso evidentemente se tiene que haber dado dentro de una intervención quirúrgica. Entonces ahí está muy claro. Por eso es que les comento que eso es algo también sumamente excepcional. Y si, ya para dejarles espacio para las preguntas, únicamente comentarles de que acá hay un punto más que evidentemente no es parte de la ponencia, pero no quiero dejar de mencionarlo. Existe también el deber de información. El firmar un acta de consentimiento muchas veces no es suficiente para agarrar y decir que se ha cumplido con el deber de información. Cuando, por ejemplo, se dan temas de aborto por necesidad de salvar la vida de la madre o inclusive cuando se dan las esterilizaciones ya a personas inclusive mayores de 40 años o más aún si son personas muy jóvenes, lo que se hace es seguir terapias primero psicológicas, donde se deja constancia de que se le está informando a la persona, a la paciente que ha tomado la decisión, o al paciente, porque también hay varones que cuando se hacen la vasectomía, hay una información que se le brinda, ya hay una información sumamente completa que se le brinda y que eso realmente es dar un consentimiento informado. ¿Por qué? Porque se le brinda toda la información sumamente completa de qué cosa pasa antes, qué cosas pasa después, qué alternativas hay. Es una situación sumamente completa, situación que muchas veces no se da en las intervenciones quirúrgicas. El firmar un consentimiento informado no significa que se haya cumplido con el deber de dar la información sanitaria completa, no es un consentimiento informado y puede llevar inclusive a generar responsabilidad civil. Les dejo espacio para poder contestar a sus preguntas. Estoy viendo, a ver, ya, estoy viendo preguntas en el chat.
A ver, Renzo Medina ha preguntado, estimada doctora, usted mencionó que se puede demandar hasta dicen la culpa contractual. Sobre eso, la colocación errada de la anestesia es contractual o extracontractual. Es una cirugía para una cesárea. Ya, para esto es netamente contractual. Es un tema contractual porque al momento de que tú has hecho la firma de la firma de consentimiento informado, lo que haces es llegar a un acuerdo y es lo que materializa el contrato, aparte de, evidentemente, el acta de ingreso, ya sea por emergencia o por hospitalización, cualquiera de los dos. Aparte de ello, lo que sucede ahí es que parte del servicio es brindarte la anestesia y esa anestesia es parte del contrato. Entonces, necesariamente es contractual. José María Toledo pregunta, bueno, doctora, buenas noches. Gracias por la ponencia. Una consulta. ¿Qué sistema de responsabilidad civil considera aplicable para los casos de mala praxis médica o considera que es una zona gris? Es claro que se trata de netamente responsabilidad contractual. Para la mayoría de casos de responsabilidad médica es contractual. ¿Cuándo es extracontractual? Y lo preciso si en caso no lo tienen muy claro. Es extracontractual como, por ejemplo, cuando yo contrato con un médico y el médico me va a hacer una intervención quirúrgica y lo estoy atendiendo todo en particular, como sucede muchas veces en el país, es netamente por particular. Como cliente particular, yo he ido al consultorio del médico que queda, no sé, digamos en Miraflores, y en Miraflores sí me han estado atendiendo ahí, me he estado viendo ahí, pero el médico me tiene que hacer una intervención quirúrgica y el médico no tiene una clínica. Entonces, ¿qué hace el médico? Se contacta con una clínica amiga con la cual tiene un convenio por la cual en esa clínica me hacen una intervención. Entonces, con esa clínica lo que yo tengo es responsabilidad extracontractual, porque yo no he contratado con ellos, yo he contactado con el doctor y quien me va a hacer el servicio a mí es el doctor, pero ellos tienen un contrato con él y tienen un contrato con él precisamente por la prestación del local, que en este caso del lugar donde se va a hacer la cirugía. Entonces, al ser así, un nexo que no va directo es responsabilidad extracontractual, porque yo no tengo un contrato con la clínica, tengo un contrato con el médico. Entonces, no es que haya una zona gris, es sumamente claro. Por eso digo que la mayoría de casos es responsabilidad contractual, excepto en estas situaciones que les estoy mencionando que salta de un lado a otro, ¿no? Y me dices también, asimismo usted mencionó que cuando refirió sobre causalidad de hecho aplicable a la teoría del ¿por qué no pudiésemos aplicar la teoría de la causa adecuada? La teoría de la causa adecuada también se puede aplicar, pero no exactamente para la causalidad de hecho, sino normalmente aquí lo que se quiere demostrar es la condición sine qua non. Si se ha dado, si uno suprime lo que ha sucedido, ¿yo voy a tener el daño? ¿Sí o no? La respuesta evidentemente es que no. Entonces, la causalidad de hecho, lo único que busca es, con esta condición sine qua non, lo que busca es determinar y aplicar y demostrar evidentemente de que en realidad simplemente con los hechos estoy demostrando y estoy demostrando no jurídicamente, sino fácticamente que se está dando una negligencia médica. ¿Por qué? Porque cuando ha sucedido A y la consecuencia de A ha sido B y yo no hubiera tenido la consecuencia B, si es que yo no hubiera tenido A, entonces evidentemente llego a este punto del absurdo y que demuestra de que en realidad donde se habría sucedido la negligencia médica ha sido en A. Entonces, al ser así, ya se estaría comprobando de alguna manera la negligencia médica. La teoría de la causa adecuada no digo que no sea aplicable, puede aplicarse, pero la más óptima para este tipo de casos, si uno quiere demostrar una negligencia médica, sería la condición sine qua non, porque la teoría de la causa adecuada lo que hace es decir cuál ha sido de toda esa lista de causas, cuál ha sido la causa que me puede haber llevado a esta situación. Entonces me da una posibilidad. En la condición sine qua non no me da posibilidades, me dice directamente cuál ha sido la situación que finalmente me genera un resultado que evidentemente ha sido dañoso. Ahora, me preguntas también que de otro lado, ¿cuál sería el medio probatorio idóneo para acreditar la infracción de la Lex Artis? ¿Necesariamente deberíamos obtener una pericia técnica? Ya. Ahora, respondo lo primero. El medio probatorio idóneo, simplemente tu deber de diligencia, por ejemplo, si se trata
si se trata de un tema de una intervención quirúrgica en la cual ha habido presuntamente una negligencia médica que debe llevar a una indemnización, para esto tú tienes un estándar de diligencia. El estándar de diligencia, como dije, son normas que se establecen y te muestran claramente cuáles son, los parámetros que uno tiene como médico tiene que cumplir. Y es un checklist. ¿Has cumplido con esto? ¿Sí o no? Y si lo ha cumplido, no lo ha cumplido, lo ha cumplido, no lo ha cumplido. En caso de que solo uno no lo haya cumplido, o sea, solo uno de ese estándar de diligencia no lo ha cumplido, ya hay una negligencia médica. ¿Por qué? Porque él está obligado a cumplir con esa lex artis, con ese parámetro que le establece su profesión. Y más aún si es un profesional especializado en una materia en específico. Entonces, eso sobre lo primero. El medio probatorio ideal son las normas que respaldan precisamente que ha habido un deber de diligencia que ha sido incumplido. Ahora, en la pericia técnica a nivel civil sirve mucho, pero aquí es importante también tener en consideración, y ahí te comento un poquito, tener en consideración de quién realmente está haciendo ese peritaje, ¿no? Porque me ha sucedido en algunos casos en los que, por ejemplo, profesionales médicos de una zona determinada agarran y emiten otro informe para un médico, para obviamente su colega, informe que, evidentemente, como es de parte, dice que no, pues no ha habido una negligencia médica, que todo ha estado perfecto. Y en realidad lo que hacen es hacer un análisis escueto que no dice exactamente y no da una respuesta a la pregunta, es que si ha habido o no ha habido una negligencia médica, y que muchas veces es tomado en consideración por el juzgado y que finalmente resuelven el caso en contra, ¿no? Entonces, me ha pasado, como te comento, he visto un caso y que evidentemente pues después hemos tenido que solucionarlo, pero la situación aquí, o lo concreto aquí, es que la pericia técnica también se tiene que ver realmente si es una buena pericia técnica para ver si se ofrece o no. Ahora, me comentas, claro, de acuerdo con usted, comparto la casación en donde se aplicó la teoría de decisión común para calcular la proporción del monto resarcitorio para los interesados. Ya, muchas gracias, José María. Igual lo voy a revisar con mayor detenimiento después de la ponencia, de todas formas, para tenerlo en consideración. Ahora, José María, tú mencionas, no, Ana Jimena González, me alegro, José María, que estés muy, muy contento con la respuesta. Buenas noches. Una consulta que pasa si en el caso de un hospital grande como las regionales realizan una operación con la excusa, por así decirlo, de que no hay especialidad para la operación indicada. Ejemplo, cabeza y cuello para un caso de accidente odontológico y no maxilofacial. ¿Qué tipo de daño se estaría ocasionando sabiendo que es posible estabilizar al paciente para llevarlo a un lugar donde tiene especialistas que intervienen, pero le dejan una lesión de parálisis, lesión y solo te dicen que debes pasar por terapia, pero el daño ya está ocasionado, pues hicieron un corte sin informar al paciente y su rostro asimétrico, cómo debería actuar el paciente afectado? Le agradezco mucho por la respuesta. Ya, ya, Ana, mira, en este caso, evidentemente acá hay un punto que no puede tocar en la ponencia, pero me alegra mucho que lo hayas preguntado, que también es a nivel de hospital. No solamente la negligencia está basada en los médicos. Muchas veces los médicos intervienen y acá, evidentemente, por lo que narras, yo puedo evidenciar que sí hay una negligencia médica, pero no solamente es una negligencia médica a nivel del médico, sino que muchas veces, y este sería el caso, se da una negligencia médica también, así se denomina, pero ya a nivel de hospital. Y a nivel de hospital te lo comento porque muchos hospitales tienen diferentes niveles y existen lugares y establecimientos de salud en los cuales no se puede realizar determinadas operaciones, determinadas intervenciones quirúrgicas porque precisamente no están capacitados. No pueden realizarlo y lo que corresponde ahí es derivar al paciente a un lugar que sí estén especializados, ¿no? Eso es lo que debería de suceder. Muchas veces, lamentablemente, eso no es lo que sucede. Y de acuerdo a lo que me comentas, evidentemente eso no es lo que ha sucedido en este caso. Ya, ¿qué se hace ahí? Uno, se investiga qué nivel de hospital estaba aprobado. Ahora,
no solamente qué nivel realmente estaba aprobado por el Ministerio de Salud para este determinado hospital, si en ese hospital teóricamente se podían o no se podían hacer ese tipo de intervenciones. Lo otro que se tiene que hacer, y le robo un minutito al otro ponente, eh, la otra que se tiene que hacer es si realmente en papel, imaginemos que sí estaba apto para agarrar y dar ese tipo de intervenciones y brindarlas sumamente completo, ok, todo con los papeles, pero en la práctica no. Sabemos que muchas veces la realidad de los hospitales en Perú no refleja lo que refleja el papel. El papel puede decir que es un hospital, imagínate, nivel 3, que es el más top, 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 que en este caso creo que es solamente Revalida, ¿ya? Que es uno de los hospitales que se supone que es top porque tiene para todo tipo de especialidades, ¿ya? Pero ¿qué pasa si en la práctica no es nivel 3, sino es nivel 2? Entonces no se puede hacer ese tipo de intervenciones. Está evidenciado que hay una negligencia médica. ¿Por qué? Porque pese a que puede que en papel tenga respaldo para hacerlo, no lo está haciendo. Entonces, acá lo que únicamente que debe corresponder, que ya sea que en papel o en la práctica, no sea un nivel que es un hospital que está capacitado para realizar ese tipo de intervenciones como la que me has descrito, lo que único que debe hacer es derivarlo. Y si no lo hacen, ya están cometiendo una negligencia médica porque pudieron haber estabilizado al paciente y derivarlo a un lugar donde evidentemente un médico especializado con las herramientas sí va a poder atenderlo de mejor manera. Yo ya quiero finalizar la ponencia únicamente mostrándoles una cosa para no robarle más tiempo al ponente siguiente, y es esto de acá, lo último. Ya, muchas gracias a todos. Acá les dejamos, les dejo mis datos, los datos de contacto del estudio. Si tienen alguna duda, o sea, pueden escribirnos. Yo soy socia del estudio Acurio Rodríguez y atendemos precisamente ese tipo de casos. Casos de negligencia médica también, cualquier otro caso civil también lo ven conmigo. Tengo otros colegas que ven temas penales, temas laborales, pero mi área y mi especialidad es el tema civil y constitucional. Yo me dedico a ver también estos casos de negligencia médica y cualquier duda que tengan, ya sea para un caso en específico, o un tema netamente académico, netamente teórico, también pueden escribirnos con total confianza a ese correo o a jessy.rodriguez@curiorodriguez.com. Ya les dejo esos datos de contacto, le pueden tomar captura si gustan. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, estimada doctora. Les tenemos nuestra total gratitud por su participación en este curso. De verdad, su conocimiento y experiencia ha sido bastante enriquecedora para todos. Esperamos contar con usted en futuros eventos académicos. Muchísimas gracias. Eh, Estimados participantes, con ello hemos finalizado la primera sesión que se tenía confirmada para el día de hoy. En breve se estará iniciando la siguiente. Gracias.